2.9 Recortadores. Existe una variedad de redes de diodos que se llaman recortadores y tienen la capacidad de recortar una porción de la señal de entrada sin distorsionar la parte restante de la forma de onda alterna. El rectificador de media onda de la sección 2.7 es un ejemplo de la forma más simple de un recortador de diodo, una resistencia y un diodo, dependiendo la orientación del diodo. La región positiva o negativa de la señal de entrada es recortada. Existen dos categorías generales de recortadores en serie y en paralelo. La configuración en serie es donde el diodo está en serie con la carga, mientras que en el paralelo tiene un diodo en una trayectoria paralela a la carga. En serie. La respuesta de la configuración en serie de la figura 2.67a es una variedad de forma de onda alterna. Se ilustra en la figura 2.67b, aunque se presentó al principio como un rectificador de media onda para formas de ondas senoidales. No existen limitaciones sobre el tipo de señales que puedan aplicarse a un recortador. La adición de una fuente de como la que se muestra en la figura 2.68 puede tener un efecto pronunciado sobre la salida de un recortador. El análisis inicial se limita a los diodos ideales y se reserva el efecto BT a un ejemplo posterior. No existe un procedimiento general para análisis de las redes como las del tipo que se presentan en la figura 2.68, pero existen ciertas ideas que deberán considerarse mientras se trabaja la solución. Hacer un diodo mental de la respuesta de la red basándose en la dirección del diodo y en los niveles de voltaje aplicados. Para la red de la figura 2.68, la dirección del diodo sugiere que la señal BI debe ser positiva para encenderlo. La fuente DC requiere más aún que el voltaje sea mayor que B para encender los diodos. La región negativa de la señal de entrada está presionando al diodo hacia el estado apagado, soportando más aún por la fuente DC. En general, se puede estar muy seguro que el diodo está en un círculo abierto, estado apagado. Para la región negativa de la señal de la entrada, determinar el voltaje aplicado, voltaje de transición, que causarán un cambio de los estados del diodo. Para el diodo ideal de la transición entre los estados ocurrirá en el punto sobre las características donde BD es igual a 0 VE y D igual a 0 amperes. Al aplicar la condición ID igual a 0 y BD igual a 0, la red de la figura 2.68 se genera la configuración de la figura 2.9, donde se reconoce que el nivel de BI que causará una transición en el estado es para un voltaje de entrada mayor que volts, el diodo está en estado de cortocircuito, mientras que para los voltajes de entrada menores que V volts están en el estado de circuito abierto o apagado. Estar consciente continuamente de que las terminales definidas y la polaridad de V0 cuando el diodo se encuentra en el estado de cortocircuito, como el que se muestra en la figura 2.7. El voltaje de salida se puede determinar mediante la aplicación de la ley de voltajes de Kirchhoff en la dirección de las manecillas del reloj. Puede ayudar el dibujar la señal de entrada arriba de la señal de salida y determinar los valores instantáneos de la entrada. Posteriormente, es posible dibujar los voltajes de salida a partir de los puntos de datos resultantes, como se demostró en la figura 2.71. Tenga en cuenta que un valor instantáneo de BI, la entrada puede ser tratada como una fuente de DC de dicho valor, y el valor de DC correspondiente, el valor instantáneo, de la salida determinada. Por ejemplo, el caso de BI igual a BM en la figura 2.68 se determina la red que se aparece en la figura 2.72 para BM menor que B del diodo que está en estado de cortocircuito y para B0 y BM menos BI como en la figura 2.71. Para BI igual a B, los diodos cambian en el estado para BI igual a menos BM, B0 igual a 0B. La curva completa para B0 puede dibujarse como se muestra en la figura 2.73.
Solución. La experiencia anterior sugiere que el diodo estará en estado encendido para la región positiva de BI, especialmente cuando se observa el efecto de ayuda igual a voltaje igual a 5 volts. La red aparecerá como lo señala la figura 2.75. B0 igual a B1 más 5 volts, sustituyendo ID igual a 0. Para VD igual a 0. Para los niveles de transición se obtiene la red de la figura 2.76 y BI igual a menos 5 volts. Para los valores de BI más negativos que menos 5 volts, el diodo estará en estado de circuito abierto, mientras que los voltajes más positivos de menos 5 volts, el diodo estará en estado de cortocircuito. Los voltajes de entrada y de salida aparecen en la figura 2.77. El análisis de las redes recortadores de las entradas de onda cuadrada en realidad más fácil de las redes con entradas senoidales, debido a que solo deben considerarse dos niveles. En esta palabra, la red puede analizarse como si estuvieran dos entradas de nivel DC, como las salidas resultantes B0 graficadas en el marco adecuado de tiempo. En paralelo, la red de la figura 2.82 es la más sencilla en las configuraciones de los diodos. En paralelo con la salida de las mismas entradas de la figura 2.67, el análisis de la configuración en paralelo es muy similar a la que se aplica a las configuraciones en serie, como se demuestra en el siguiente ejemplo. Solución. La polaridad de la fuente de DC y la dirección del diodo sugieren que el diodo está en estado encendido, para que la región negativa de la señal de entrada para esta región de red aparecerá como la señal de la figura 2.84, donde las terminales definidas para B0 requieren que B0 igual a V igual a 4 volts. El estado de transición puede determinarse a partir de la figura 2.85, donde las condiciones de ID igual a 0 amperes para BD igual a 0 volts se han impuesto. El resultado es que BI, la transición, igual a B igual a 4 volts, debido a que la fuente de DC se encuentra obviamente presionando al diodo para permanecer en estado de circuito cerrado. El voltaje de entrada debe ser mayor a 4 volts para que el diodo esté en estado apagado. Cualquier voltaje de entrada menor a 4 volts generará un diodo de cortocircuito. Para el estado de circuito abierto, la red aparecerá según se muestra en la figura 2.86, donde B0 igual a B1. Completando el dibujo de B0 resulta donde la forma de onda de la figura 2.87. Solución. El voltaje de transición suele determinarse en primera instancia al aplicar la condición de ID igual a 0 amperes, cuando BD es igual a BD igual a 0.7 volts, y obtiene la red de la figura 2.88 al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor del lazo de la salida en el sentido de las manecillas del reloj. Se encuentra que, para los voltajes de entrada mayores a 3.3 volts, el diodo estará en el circuito abierto, y B0 y BI para los voltajes de entrada menores a 3.3 volts. El diodo estará en estado encendido y resultará la red de la figura 2.89, donde la forma de la onda resultante de salida aparecerá en la figura 2.90. Nótese que el único efecto de BT fue disminuir el nivel de transición de 3.3 volts a 4 volts. No hay duda que incluir los efectos de BT complicará el análisis de un poco, pero una vez el análisis se comprende el diodo ideal, el procedimiento, incluyendo los efectos de BT, no serán tan difíciles. Resumen, una variedad de recortadores de serie y en paralelo con los resultados de salida para las entradas senoidales que presentan en la figura 2.91. Observe en particular la respuesta de la última configuración con su capacidad de recortar una sección positiva o negativa como se determine por la magnitud de sus fuentes DC.